Tremenda bomba informativa se acaba de poner en la mesa que os va a dejar a todos impactados. Atentos porque ahora el dictador ruso exige una tregua. Putin ofrece a Trump devolver partes de Kherson y Zaporizhia a cambio de toda la región de Donetsk. Según The Washington Post, Moscú no define qué zonas pasarían de nuevo a control de Kiev en dicha propuesta, mientras Ucrania cree que se trata de otra estrategia de engaño del autócrata ruso. ¡Atentos! Cuando parecía aún más difícil, Vladimir Putin volvió a hacerlo. Con una sola llamada de teléfono la semana pasada no solo desactivó cualquier trato de Donald Trump con Ucrania para entregarle una cantidad indefinida de misiles de largo alcance, los conocidos Tomahawk, sino que volvió a lograr que Trump y su equipo compren otra vez su narrativa, tras haber dicho antes que Rusia estaba perdiendo la guerra y que era un tigre de papel. Durante la reunión del pasado viernes, el Financial Times asegura que Donald Trump acabó a gritos y despreció los mapas de la línea del frente en Ucrania, que había llevado la delegación de Zelensky, e insistió en que el presidente ucraniano entregara toda la región del Donbass a Putin. De lo contrario, Putin destruiría toda Ucrania. Hace un par de semanas, Trump dijo que Rusia era simplemente un tigre de papel y que Zelensky era un líder muy fuerte. Atentos porque ahora ha cambiado todo. La segunda prueba de este nuevo pendulazo, según fuentes de la Casa Blanca, es que Steve Witkoff, el negociador favorito del presidente de los Estados Unidos, entró en la sala en la que esperaba la delegación de Ucrania para presionarles con una idea. Kiev debe entregar toda la región de Donetsk sin lucha, porque ahí siguen viviendo muchos rusoparlantes. El propio Donald Trump había dicho horas antes que había que parar la guerra donde estuviera la línea de combate, en ese momento sin demoras y sin excusas. El presidente de los Estados Unidos no solo contradice lo que promete a Zelensky, sino que contradice lo que dice él mismo días antes. Además, este pasado domingo, el Washington Post publicaba algunos detalles sobre esa llamada en la que Vladimir Putin desactivó el acercamiento de Estados Unidos a Ucrania y se citó con Trump en la alfombra roja en Budapest con Víctor Orbán como anfitrión. En dicha conversación de más de 2 horas en la que Putin masajeó de nuevo sin medida el ego de Trump, el autócrata ruso habló de una nueva oferta de paz, que depende de cómo se lea, puede ser algo parecido a un punto de partida realista para negociar, o ser la misma propuesta maximalista que viene repitiendo desde febrero. No le daremos nada a la Federación Rusa y no nos olvidaremos de nada, zanjó por la noche Volodymyr Zelensky. Según el diario estadounidense, Putin ofrece ahora quedarse con toda la región de Donetsk y Lugansk, esta última ya está conquistada en su totalidad, a cambio de algunas partes de las regiones ocupadas de Kherson y Zaporizhia, parcialmente conquistadas por Rusia en las primeras semanas de la guerra. Si esta es la versión, se ofrece una novedad, ya que hasta la semana pasada el Kremlin repetía que no podía ceder ni un metro de esos óblasts de Kherson y Zaporizhia porque ya forman parte de Rusia según su constitución. Recordemos que a finales del 2022 Moscú puso en marcha unos referéndums ilegales, sin ningún tipo de validez democrática, en la que salió un resultado apabullante, como era de esperar, a favor de ingresar en Rusia. Algunas fuentes van más allá y aseguran que sobre la mesa estaría la devolución de la central nuclear de Zaporizhia y un paso franco hacia el mar de Azov, pero parece difícil de creer, porque Rusia lleva tiempo intentando conectar la central a su red eléctrica. Zonas por definir. El problema es que esas zonas que supuestamente entregaría el Kremlin están por definir y se unirían a las de Sumy, Kharkiv y Dnipro, que son áreas pequeñas y fronterizas con mucha menor importancia estratégica que el cinturón defensivo de Donetsk, donde Ucrania se ha hecho fuerte desde el 2014. En Ucrania casi nadie cree una palabra de lo que ofrece Putin y se le ha dado otra interpretación quizá más pesimista o realista, según se mire.
Lo que ha ofrecido Putin a Trump, y es una cuestión poco definida en los artículos publicados en Estados Unidos, no es entregar nada, sino dejar de reclamar la totalidad de las regiones de Gerson y Zaporizhia, cosa que sí hizo en las anteriores llamadas con el presidente de los Estados Unidos. En la estrategia negociadora de Rusia es un clásico exigir al principio de cada negociación no solo lo conquistado, sino mucho más allá. En cualquier caso, tanto la propuesta antigua como la de la llamada de la semana pasada son inasumibles para Ucrania con o sin los Tomahawks. El analista militar alemán Nicolás también cree que en realidad el autócrata ruso no está renunciando a nada. Putin quiere que Ucrania le entregue la parte no conquistada del Donbass, mientras que con esta oferta simplemente dejaría de reclamar las partes no conquistadas de Zaporizhia y Gerson sobre el papel. La rendición del resto de la región de Donetsk como requisito previo para un alto al fuego sin compromiso de un acuerdo de paz definitivo que ponga fin a la guerra obligaría a Ucrania a abandonar la principal línea defensiva fortificada en la región de Donetsk desde el 2014, sin garantía de que no se reanuden los combates. Así lo asegura el Instituto del Estudio de la Guerra. La propuesta anunciada de Putin exige que Ucrania ceda esta crítica posición defensiva, que las fuerzas rusas actualmente no tienen forma de envolver o penetrar rápidamente, aparentemente a cambio de nada. Y es que evidentemente el Donbass es un territorio en el que muchos ucranianos nunca han estado y al que no tienen ninguna intención de ir. En realidad muchos lo han conocido a su pesar como parte del esfuerzo bélico de sus brigadas, pero aquí están desplegados en el mayor esfuerzo militar de su país. Se trata de una zona no solo rusófona, sino rusificada a la fuerza por Stalin en los años 50, tras sufrir una gran despoblación por haber albergado varias batallas durante la Segunda Guerra Mundial. Su subsuelo esconde las mayores riquezas minerales del país, como son el carbón, el gas, el mercurio, uranio y hierro, base de la siderurgia, la generación eléctrica y la industria química. Fue en esa región donde Vladimir Putin conoció, en este caso, en ese momento, en esa región fue donde Putin cocinó esta guerra en primavera del 2014. Y es esa región en la que va a decidirse esta invasión. El autócrata ruso reclama no solo la porción de Donetsk que ha conseguido ocupar durante estos 11 años, sino que exige todo su territorio hasta la frontera de los óblasts del Dnipro y Kharkiv. Es decir, toda Lugansk y Donetsk, a pesar de que su objetivo ha sido incapaz de conquistar esta última, pese a todos los recursos militares y humanos que Rusia ha quemado para intentar conseguirlo, que no lo ha conseguido. Y pues está claro que mucho se está hablando de este último movimiento de Putin. Vamos a ver, señores, este hombre lleva mintiendo desde el minuto 1. No nos olvidemos que incluso antes de invadir Ucrania, por segunda vez, porque no nos olvidemos que desde el 2014 están intentando desestabilizar Ucrania, si no antes, pero remontándonos al 2022, Putin no dejó de mentir desde el primer momento. O sea, primero dijo que no iba a invadir, que su ejército no pretendía entrar en Ucrania, cuando estaban completamente preparados y estaban ya en la frontera para entrar. Y cuando los Estados Unidos por aquel entonces estaban diciendo, en ese caso el presidente Biden, que estaban en posición de ataque a un 70% y luego a pocos días se produjo esa invasión. Por lo tanto, yo me tengo que creer las mentiras de un dictador que no solo le está mintiendo a su propio pueblo sobre todo esto, sino también le está mintiendo a la comunidad internacional. Este señor que está violando constantemente el derecho internacional, atacando su ejército, colegios, zonas residenciales, a los más vulnerables, etcétera, etcétera, en territorio ucraniano. Y ahora yo me tengo que creer que Putin ahora se ofrece a Trump a devolver partes de Gerson y Zaporizhia a cambio de toda la región de Donetsk. Entonces vamos a ver, si Putin ahora está reclamando incluso territorios que no ha conquistado, es porque se está viendo imposibilitado de avanzar y eso lo estamos viendo. O sea, en los últimos 2 años, según los últimos informes,
de organizaciones independientes, Rusia ha avanzado en territorio ucraniano un 1%. Y lo único que están conquistando últimamente son pequeñas aldeas, pequeños pueblos, pero nada grande. Y a todo eso tenemos que sumar las tremendas bajas militares que está teniendo Rusia en el campo de batalla, que ya han superado más de 1 millón entre heridos y abatidos. Por lo tanto, una de dos: o el dictador ruso se está viendo imposibilitado de poder avanzar, o por otro lado, está intentando poner una trampa para luego no cumplir, porque también hay que remontarnos también a los acuerdos de Budapest, acuerdos que no se han cumplido por parte de Rusia, los acuerdos de Minsk, que también se los han pasado por el arco del triunfo, los falsos referéndums que se pusieron en algunos territorios ucranianos en los que supuestamente los ucranianos querían caer en manos de los rusos, cosa que nadie se creyó esos resultados, y ahora yo me tengo que creer este último paso. Y bueno, señores, pues aquí ha sido un pequeño resumen de cómo está la situación. Y voy a leer vuestros comentarios porque estoy convencido de que tendréis mucho que decir sobre toda esta información que acabo de poner en la mesa. Muchísimas gracias, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.